Mi nombre es Vivian Hernández Trujillo y estoy representando al Consejo Asesor Médico de la Fundación de Inmunodeficiencia. Hoy es el 29 de mayo y estamos en la semana 12 de la pandemia de COVID-19. Acabamos de pasar una cifra trágica de 100,000 muertos en los Estados Unidos por COVID-19. Han pasado 3 largos meses. Hoy voy a limitar mi video sobre algunos temas. Está destinado a centrarse mucho en las personas con deficiencias primarias o errores innatos de inmunidad y voy a abordar 3 preguntas que creo que son bastante comunes. Voy a tratar de abordar las diferencias entre las pruebas de PCR para COVID-19 y las pruebas de anticuerpo que ahora están disponibles. Voy a hablar sobre la protección con gamma-globulina y si es realmente importante que obtenga más o lo haga a tiempo. Trataré de abordar el tema muy difícil de regreso a la escuela y luego terminaré con una descripción general de una afección inflamatoria que quizás haya escuchado que está sucediendo a medida que las personas se recuperen de COVID-19, que se ha denominado MIS-C para el síndrome inflamatorio multisistémico de niños y hablaré de eso al final. Comenzaré con las 3 preguntas prácticas primero. ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas de ácido nucleico y las pruebas de PCR y las pruebas de anticuerpo? Técnicamente son bastante diferentes, por la que la prueba de PCR o la prueba de ácido nucleico en realidad está buscando los cromosomas del virus, generalmente en el esputo. Se puede hacer en cualquier tejido o líquido, pero prácticamente hablando, generalmente se hace con un hisopo que está en la nariz, a veces en la parte posterior de la garganta, por lo que se busca la presencia de virus y es muy sensible. Se usa para varias pruebas diferentes y es muy preciso. No le dirá si ese virus es infeccioso. Los virus pueden morir, pueden ser golpeados, pueden ser deshabilitados, pero sus cromosomas aún están flotando y por lo tanto aún puede detectar un virus incluso si no es infeccioso usando esa prueba. Por lo tanto, la prueba de PCR o la prueba de ácido nucleico es la que se usa en gran medida para el diagnóstico en las pruebas agudas de pacientes con síntomas. Las pruebas de anticuerpos, y quién sabe más sobre las pruebas de anticuerpos que las personas con inmunodeficiencia. La prueba de anticuerpos realmente está buscando si el cuerpo dio una respuesta inmunológica al virus. Es menos útil en el contexto agudo porque para producir ese anticuerpo lleva tiempo, no es instantáneo. Lleva 1 semana o 2 semanas e incluso puede tomar un mes, dependiendo de la parte específica del virus que se está investigando para la producción de anticuerpos. La producción de anticuerpos no es instantánea, lleva tiempo, por lo que no es tan útil para el diagnóstico en personas con síntomas. Puede ser bastante útil por razones epidemiológicas. Si desea ingresar a un entorno de cuidado diurno y decir que todos los instructores ya lo tienen, entonces es útil en ese entorno. Diré que en este momento hay muchas pruebas de anticuerpos diferentes en el mercado. Algunos de ellos lo puede comprar en línea usted mismo. No todos están igualmente validados y no son todos los mismos, por lo que es importante que si se va a hacer la prueba, sepa esta información. Diré que probablemente hay buenas pruebas que en algunos kits se pueden hacer en casa, pero incluso entre los proveedores de pruebas de anticuerpos de buena reputación, todavía no conocemos la sensibilidad y la especificidad de esas pruebas, lo que significa que prácticamente hablando hay falsos negativos y falsos positivos. Además, solo porque tiene un anticuerpo detectado,
no necesariamente significa que tiene protección. Además, los pacientes con inmunodeficiencia no siempre producen buenos anticuerpos. ¿Podría esa prueba ser útil incluso en alguien que no produce anticuerpos? Hay una gama bastante amplia. Por lo tanto, incluso entre las personas que tienen problemas con la producción de anticuerpos, todavía hay una amplia gama de capacidad para producir anticuerpos para cualquier cosa. En un paciente con inmunodeficiencia variable común, por ejemplo, sabemos que algunas personas conservan cierta capacidad para producir anticuerpos contra el tétanos y algunos serotipos de neumococo, por lo que es raro que alguien no tenga ninguna capacidad. Eso sí ocurre con la agamoglobulinemia ligada al cromosoma X, pero es raro que las personas tengan cero capacidad para producir cualquier anticuerpo. Por lo tanto, con estas pruebas de anticuerpos, no se recomienda que las personas que lo hagan por razones filosóficas. No estoy seguro de que sean muy útiles, pero también reconozco que las personas con inmunodeficiencia pueden ser capaces de producir esos anticuerpos. Mientras estamos en el tema de los anticuerpos, la segunda pregunta es: ¿debería suspender mi terapia de reemplazo de inmunoglobulina? ¿Debo obtener extra? ¿Cuál es la importancia de la inmunoglobulina en la prevención de COVID-19? Esta es una pregunta común. Comenzaré con la parte más fácil de la respuesta, que es que en este momento los productos de reemplazo de inmunoglobulina, sin importar la marca que obtenga, no tienen anticuerpos contra COVID-19. Eso cambiaría con el tiempo a medida que las personas que se hayan recuperado donen plasma, pero en este momento, ese reemplazo de inmunoglobulina que está recibiendo no le ofrece ningún tipo de protección adicional específicamente de COVID-19. Eso no significa que no sea una buena idea mantener el cronograma, ya que, por supuesto, COVID-19, como es cierto para cualquier virus, representa un riesgo significativo de infección bacteriana y ese producto de reemplazo de inmunoglobulina le servirá muy bien en términos de protección de esa superinfección bacteriana. Por lo tanto, le insisto que mantenga tomando su medicamento a tiempo. Sé que existe la tentación de tratar de decir que no dejará entrar a nadie en mi casa, que no estoy expuesto, tal vez no necesito durante los próximos meses hasta que todo se extinga. No estoy segura de que pasen unos meses desde que esto se agote, y diré que las compañías de atención de casa y los centros de infusión han sido increíblemente diligentes sobre el uso de protección y la entrega de atención de enfermería de una manera muy segura, por lo que alentaría a todos a quedarse a tiempo si están en reemplazo de inmunoglobulina. Hay una sutileza, y esa es la pregunta sobre si los anticuerpos de reacción cruzada podrían proporcionar alguna protección contra COVID-19. Hay muchos otros coronavirus, y la mayoría de nosotros lo hemos tenido en algún momento, y esos anticuerpos están presentes en los productos de reemplazo de inmunoglobulina. ¿Podrían proporcionar alguna protección? Podrían. Si lo hacen, es muy marginal, por lo que no es probable que recibir dosis adicionales de inmunoglobulina sea beneficioso. Eso me lleva a mi tercera pregunta. ¿Qué hay de volver a la escuela o volver al trabajo? ¿Cuándo puede suceder eso? ¿Cómo sabremos que es seguro? Creo que a medida que esto ha sucedido, nos hemos dado cuenta de que no se va a quemar. Tal vez disminuya en el verano, tal vez disminuya debido al distanciamiento social y al uso de máscaras. Creo que es poco probable que desaparezca, por lo que no hay más casos,
Así que creo que tenemos que aceptar una idea mucho más matizada de la gestión de riesgos. Entonces, no voy a darle una respuesta aquí y decir sí, puede ir al 1 de octubre o si puede ir al diciembre cuando haya una vacuna. No sabemos si la vacuna funcionará y no sabemos si habrá un final para esto, donde podemos decir que existe un riesgo cero y por lo tanto todos debemos sentirnos mucho más cómodos al observar las relaciones de riesgo, beneficios que son únicos para nosotros, pero aquí hay algunos pensamientos que creo que podrían guiar su decisión de volver al trabajo o comenzar la escuela en septiembre. Creo que el número 1 es la prevalencia comunitaria, lo que significa que la tasa de la infección en ese momento, no la ciudad de Nueva York, tiene la tasa más alta en los Estados Unidos en este momento y ha tenido la mayoría de los casos. Tal vez en octubre Nueva York no tendrá casos, en cuyo caso me sentiría muy bien por ir a la escuela. Tiene que darse cuenta que la tasa de infección en este momento en su comunidad y cada comunidad será muy diferente. Y esa es una de las razones de la idea de que es importante hacer muchas pruebas y seguimiento de contactos. Puede ser eficaz porque si detecta a una persona que lo tiene y evita que se lo den a otras 100 personas, mantendrá cualquier brote bastante pequeño. Por lo tanto, creo que la prevalencia comunitaria es el variable número 1 para mí al decidir si ir al trabajo o a la escuela. El número 2 sería la capacidad de prevención de infecciones, por lo que en un sistema escolar, la capacidad o en un equipo deportivo o en un entorno laboral, la capacidad de ese grupo que te rodea para enmascarar, mantener distancia social, lavarse las manos, todas las cosas que sabemos que son efectivas. Eso será mucho más difícil de lograr para un grupo de niños de 2 años que para un grupo de niños de 12 años o un grupo de niños de 20 años. Por lo que la capacidad de prevención de infecciones es mi número 2 variable que considero. Y luego, el número 3 es el riesgo personal, por lo que todavía no sabemos mucho acerca de qué tipo de deficiencias inmunes están asociadas con el mayor riesgo de enfermedad grave. Mencioné que había una encuesta que ahora se publica en el sitio web de EASD, que puede ver que examinó a 51 pacientes inmunodeficientes. En general, creo que la noticia fue buena. La deficiencia de anticuerpos no pareciera ser un gran riesgo de hospitalización o enfermedad grave, pero creo que todavía tenemos mucho que aprender en este sentido. Quiero señalar que la Fundación de Inmunodeficiencia tiene una encuesta abierta para que los pacientes se inscriban que podemos seguir aprendiendo sobre quién contrae una enfermedad grave y si hay diagnósticos específicos en los que ese riesgo es mayor. Así que contribuye a esa encuesta de la Fundación de Inmunodeficiencia. Está en el sitio web principal. Voy a terminar con esto. Ya que no pude responder exactamente sobre la escuela y terminé dando algunas pautas, voy a centrar mi atención ahora en una condición diferente y esto se ha llamado en los Estados Unidos síndrome inflamatoria multisistémico de niños. También lo escuchará referido como un síndrome hiperinflamatorio relacionado con COVID-19. En Europa se llama PMIS. Lo llamaré un síndrome hiperinflamatorio y ocurre exclusivamente en niños, no en adultos, y ocurre mientras se están recuperando de COVID-19. Alrededor de un mes después de haber tenido COVID-19, desarrollan fiebre, ganglios linfáticos grandes, generalmente un poco de dolor abdominal y diarrea, y realmente se ven bastante enfermos.
Una de las razones por las que se ven tan enfermos es que su corazón no se contrae muy bien, por lo que tienen problemas para mover la sangre. Entonces, esto es bastante aterrador. La buena noticia es que hasta la fecha, cada niño ha estado bien anteriormente. No ha habido ninguna afección antecedente que sugiere que tener una inmunodeficiencia de alguna manera le da mayor riesgo de este síndrome hiperinflamatorio. Es aterrador verlo. Hemos visto algunos casos en diferentes partes de los Estados Unidos. Diré que los niños se recuperan muy bien y se recuperan con inmunoglobulina y creo que probablemente haya un mensaje allí. Entonces, no vemos mucho COVID-19 o al menos COVID-19 grave en el periodo de los niños y esto es una complicación rara de COVID-19 en los niños y la razón por la que lo menciono es que no se cree que está asociado con inmunodeficiencias hasta donde sabemos. Por lo tanto, voy a terminar ahí y como siempre, les deseo que se mantengan salvos y fuertes y por favor, consideren en contribuir a la encuesta del IDF sobre COVID-19. Cuídense mucho.